Muy buenos días, muy buenas tardes, queridos alumnos. Hoy tenemos una nueva clase de Historia, Geografía y Ciencias Sociales. El tema de hoy es la conquista europea de América y de Chile. ¿Qué vamos a trabajar el día de hoy? Objetivo de aprendizaje número 2. Describir el proceso de la conquista de América y de Chile, incluyendo a los principales actores como la corona española, la Iglesia Católica, hombres y mujeres, protagonistas, entre otros. Algunas expediciones y conflictos bélicos que se vieron y la fundación de ciudades como expresiones de la voluntad de los españoles de quedarse y expandirse y reconocer en este proceso el surgimiento de una nueva sociedad. Link para reforzar aprendizaje esperado, la conquista europea de América y de Chile. Tenemos varios links y además tenemos 2 códigos de trabajo y un link de YouTube en la conquista de Chile. La conquista europea de América y de Chile, como pueden observar en esta línea del tiempo, fluctúa entre 1480 a 1550. Primero tenemos a Cristóbal Colón, en 1492, arriba en las costas de Guanahani y San Salvador. Al mismo tiempo, 1496, la fundación de la ciudad de Nueva Isabela, que vendría siendo actualmente Santo Domingo. En 1521, Hernán Cortés conquista la capital del Imperio Azteca. Al mismo tiempo, en 1533, don Francisco Pizarro llega y conquista el Imperio Incaico. En 1536, la expedición de Diego de Almagro llega a Chile. Pero al mismo tiempo, tenemos en 1541 don Pedro de Valdivia y su hueste, o sea, su gente, inicia la conquista de Chile, que realmente fue larga y ardua. América a la llegada de los españoles. América fue uno de los últimos continentes en que se asentaron los seres humanos y también se mantuvo por mucho tiempo aislado de todo contacto con otro tipo de culturas del otro mundo. También durante siglos en su amplio territorio se habían desarrollado variadas culturas que al momento de la llegada de los europeos presentaron diversos modos de vida, organizaciones políticas, seminóminas, un poco más complejas civilizaciones, una realidad que sería determinante en relación al actuar frente a este invasor. Si nos damos cuenta, aquí se enfrentaron a un diferentes tipos de cultura con ciertas características únicas. Estas civilizaciones, que vendrían siendo marcadas 3 grandes, pero hubieron otras que tuvieron unas diferencias, son sociedades con organizaciones sociales y políticas complejas, organizadas generalmente bajo un imperio. Algunos eran agroalfareros, sociedades sedentarias que se manejaban en relación a la agricultura y la alfarería, sin embargo, no necesariamente crearon un Estado, ni tuvieron una política expansionista. También estaban los pescadores, que eran bandas o clanes nómadas que recorrían las costas recolectando pescado y cazando. También estaban los recolectores, que eran sociedades o bandas o clanes nómadas que no practicaban la agricultura y tenían una organización política y social menos compleja. Pero gran parte de esta civilización sí tuvieron algo más de diferencia. En primer lugar, tenemos que hablar de los aztecas. Formaron un imperio en el centro y sur de México durante los siglos XIV al XVI. Y en la cima de esta organización política estaba el Huey Tlatoani, que era el gobernante supremo, que consideraba una encarnación de todos los dioses de la tierra y residía en Tenochtitlán, un centro político, económico, religioso del imperio azteca, y estaban en pleno desarrollo y su expansión cuando llegaron los españoles, o sea, estaban en la plenitud de su imperio. Pero al mismo tiempo estaban los mayas, que constituyeron a las civilizaciones más duraderas, desde 2000 años antes de Cristo hasta fines del siglo XVII, y compleja en relación a Mesoamérica. Este pueblo se organizó en una serie de ciudades, estados independientes,
que se relacionaban mediante alianzas y conflictos bélicos y un intenso intercambio cultural comercial. Acuérdense que ellos se unían con otros estados o otros pequeños pueblos y dieron un poco más de lucha, pero al mismo tiempo, cuando llegaron los españoles, estaban un poco más en decadencia, lo que facilitó la conquista de sus territorios en el 1546 y 1697 de los mayas. Esto fue un poco más fácil para los españoles. Al mismo tiempo tenemos acá, en la parte norte, tenemos los incas, que se asentaron alrededor del siglo XII, o sea, diría XIII, en el Valle del Cusco. En todo lo que era siglo XIV ya habían conformado un poderoso imperio con una ciudad de Cusco, con un centro político muy marcado, administrativo y religioso, que se residía en el Sapa Inca, que era el gobernante supremo y que estaba revestido con todo el poder absoluto y verdadero de un dios. Era un gran poder político y militar y su alto nivel de organización cayó bajo el poder del español en 1532 y 1572. Pero, recalquemos algo muy importante, tenemos el pueblo mapuche. Habitaron parte actual del territorio de Chile y Argentina y su organización basada en la familia y las relaciones entre ellas, los grupos de familia o love con un antepasado común eran dirigidos por un lonco y en tiempos de guerra se unían en grupos muy amplios o rehues a cargo de un toqui, y este grupo indígena opuso una fuerte resistencia al dominio español, que cabe destacar. La empresa de la conquista. ¿Por qué coloco la empresa? Porque la corona española no contaba con una economía que le permitiera financiar todos estos viajes y las expediciones de la conquista, de manera que éstas fueron abordadas como unas empresas privadas. Pero al mismo tiempo, ¿qué se necesitaba para conformar esta empresa de la conquista? Primero, el financiamiento. El capitán de la conquista debía recaudar los fondos necesarios para contar con los acompañantes, los caballos, los alimentos, las armas, los fondos, todo lo que se necesitara en función de los inversionistas. También estaban las huestes de la conquista, que el capitán reunía al ejército que quedaba bajo su mando. Y la capitulación es un contrato firmado entre la corona de España y el capitán de conquista, y se establecían derechos y obligaciones de ambas partes. ¿A qué se refiere esto? Vamos a verlo a continuación, porque es algo muy interesante ver en relación a las huestes y las capitulaciones. ¿Qué beneficios y costos implicaba para las partes involucradas? Primero, para la corona española. Los territorios eran conquistados y reclamados en nombre del rey y de Dios. Con ello se extendía el imperio español, la corona obtenía cuantiosas riquezas, porque realmente fueron cuantiosas, y la población indígena era evangelizada con la fe católica. Una empresa que no tuvo un buen término en relación al cumplimiento de todos estos acuerdos establecidos, pero para el capitán de conquista y su hueste, la corona le otorgaba tierras, o sea, eran las mercedes. Población indígena, que era la mano de obra, o las encomiendas, que en realidad, digamos, eran esclavos, y parte de las riquezas encontradas, no todas, porque acuérdense que también las grandes riquezas pertenecían a la corona. El capitán entregaba además títulos sobre los territorios conquistados a los grandes riesgos que era la pérdida completa o parcial de los recursos económicos invertidos en relación a la muerte de sus miembros. Entonces iban dando o recompensando por el riesgo que corrían. ¿Qué motivaba a los conquistadores? Primero era evangelizar. Muchos conquistadores consideraban que debían hacer todo lo necesario para convertir a todos los indígenas a la fe católica. Pero al mismo tiempo, adquirir muchas personas empobrecidas se sumaban a las huestes en busca de un mejor futuro económico. O sea, no eran ricos en España y vinieron a buscar suerte, que era lo que encontraban, porque no sabían lo que iban a encontrar. Invertían altas sumas de dinero en las empresas de conquista a la espera de obtener grandes beneficios, que eran los títulos nobilitarios y unas que otras riquezas o mercedes.
ascender socialmente. Para muchas personas el proceso de la conquista representaba la posibilidad de convertirse en nobles. Y al mismo tiempo obtener la gloria. La aventura podía llevar a grandes gestas, lo que implicaba obtener un reconocimiento y fama que para aquel entonces era muy importante. La conquista de los grandes imperios americanos. La relativa rapidez con que los españoles conquistaron los grandes imperios americanos puede ser explicada por aquellos elementos a favor que contaron los europeos. Destacaban las alianzas establecidas con ciertos grupos indígenas, porque eso hicieron pactos unos con otros, con el rol de la superioridad técnica con la que ellos contaban, con que llegaron con estas armaduras relucientes, caballos y algunas armas, y la utilización en forma diferente de los recursos que ellos tenían. Por lo tanto, se sintieron un poco superior y los grupos de indígenas realmente se sintieron un poco más inseguros y aceptaron estas alianzas. Por ejemplo, la conquista de México. Hernán de Cortés zarpó desde Cuba en 1519 y sus primeros contactos en la costa mexicana fueron los indígenas totonacas, que fue un pueblo dominado por los aztecas, los cuales se aliaron a los españoles con el objetivo de liberarse de todas estas cargas impuestas por los aztecas, y la alianza fue ampliada con otros pueblos de la región y así fueron abarcando y mejorando. Y en su llegada a Tenochtitlán, la capital del imperio azteca, fueron recibidos de forma pacífica, pues pensaron que estos eran dioses. Esta situación fue aprovechada para tomar prisionero a Montezuma, que era el emperador azteca, y darle muerte, lo cual desencadenó el ataque contra los españoles, episodio que es conocido como la Noche Triste. Los sobrevivientes que se refugiaron en Tlaxcala y un año más se sitiaron todo lo que es esta ciudad de Cuauhtémoc, un nombre más complejo. Un nuevo emperador no pudo organizar una defensa más eficaz debido a que la epidemia de viruela, que es la que trajeron los españoles acá, diezmó o acabó con gran parte de las fuerzas aztecas. Y Tenochtitlán fue destruida y ocupada por este imperio, fue ocupada y ya el imperio azteca ya había caído, ya había roto, ya no tenía otras opciones de seguir luchando, sobreviviendo. Entonces esto es como un resumen de qué fue la conquista de México. Después viene la conquista del Perú. Al llegar a Perú en 1532, don Francisco de Pizarro se encuentra con una guerra civil desatada entre dos herederos o dos hermanos al trono imperial, que era Atahualpa y su hermano Huáscar. En aquellos momentos en que Atahualpa triunfaba, los españoles solicitaron reunirse con él en la ciudad de Cajamarca. Luego de este encuentro, Atahualpa es apresado y asesinado, y esta situación le facilitó el avance de los españoles hacia el Cusco, capital del imperio. Allí Pizarro promovió el ascenso del Manco Inca II como nuevo monarca, el cual luego organizó un levantamiento armado, acción que no logró detener la conquista de los españoles. Al mismo tiempo, la ciudad del Cusco fue saqueada y ocupada. Luego de esta batalla, Ollantaytambo, Manco Inca II, debió refugiarse en Vilcabamba. En el imperio inca había sido controlado por los españoles, y en 1535 Pizarro fundó la ciudad de Reyes en el Valle de Lima y fue nombrado gobernador del rey Carlos V. La exploración y conquista de Chile. En 1535, don Diego de Almagro salió del Cusco con la autorización del rey Carlos V para conquistar las tierras ubicadas al sur del Perú. Almagro extendía este viaje luego de perder con Francisco de Pizarro el dominio del Cusco. O sea, se vino como una especie de conformidad. Luego de la fracasada expedición de Diego de Almagro, la primera, la conquista de Chile dejó de interesar a los españoles por un buen tiempo. Sin embargo, Pedro de Valdivia decidió arriesgarse y emprender la conquista de este territorio.
Aquí están las rutas, parte de las rutas de la exploración de don Diego de Almagro y de Pedro de Valdivia. La ruta inicial de Diego de Almagro fue por la cordillera de los Andes y tuvo un camino muy difícil, un recorrido con unas condiciones climáticas muy fuertes, o sea, fue muy difícil. ¿Se dan cuenta? Bajó parte del altiplano, después bajó un poco más hacia la orilla y llegó a una parte de lo que vendría siendo un poco antes de el Aconcagua. En 1536 la expedición llegó al valle de Copiapó y más tarde al río Aconcagua. Pronto Almagro se dio cuenta de que el territorio no tenía las riquezas de que le habían hablado los otros nativos que habitaban y no había, por lo cual esto le hizo regresar al Cusco y por el desierto de Atacama, por toda la parte central. O sea, de aquí se devolvió y en vez de darse la vuelta por la cordillera, cruzó todo el desierto hasta llegar al Cusco. Si se dan cuenta, igual fue complejo todos estos viajes, ida y vuelta de distintas maneras. Llegaron a una parte, se devolvieron, después volvieron a bajar. Realmente este fue un terreno un poco más difícil. Les contaron a Diego de Almagro y a Pedro de Valdivia que aquí querían grandes riquezas. O sea, seamos claros, la idea era sacar un poco más de gente que estaba en el Cusco y les contaron una historia que no era así. La ruta escogida por Valdivia fue el desierto de Atacama. Pese a las dificultades de esta travesía, la expedición logró arribar al valle de Copiapó, lugar que Valdivia tomó de posesión del territorio en nombre del rey de España, mientras que el 12 de febrero de 1541 la expedición llegó hasta el valle del río Mapocho, lugar donde fundó Santiago de la Nueva Extremadura. Pero la resistencia indígena no se hizo esperar. La ciudad de Santiago fue asaltada en distintas ocasiones por todos los nativos y en septiembre de 1541 el cacique Michimalonco dirigió un levantamiento que destruyó casi todo por completo. Y a pesar de la resistencia indígena, Valdivia prosiguió la conquista fundando otras ciudades hacia el sur, variando, haciendo fuerte y dispersando todas las fuerzas, su fuerza en distintos fuertes o lugares en los cuales fundaba algunas pequeñas ciudades. Las ciudades de América, la corona española durante las primeras décadas del siglo XVI impulsó una fuerte política de fundación de ciudades. Esta decisión respondió principalmente a que la ciudad permitía ocupar de forma efectiva el territorio, mantenerse en el tiempo esa ocupación, controlar de cierta manera algunas regiones y era importante. Esto era muy importante para todo el poder de los conquistadores. Por ejemplo, este es un pequeño mapa del antiguo Santiago de Pedro de Valdivia y el río Mapocho. Una sociedad nueva o una nueva sociedad. Las instituciones introducidas durante el proceso de la conquista, entre las que destacó la encomienda, respondieron a la necesidad de organizar y consolidar los nuevos gobiernos, al mismo tiempo de explotar económicamente todas las tierras sobre las que ejercían control y expandir el cristianismo. No había otra finalidad. Por ejemplo, en Chile estaba la aristocracia urbana compuesta por los capitanes y hombres destacados de esta empresa de conquista, porque era una empresa, y este grupo representaba el poder real y gozaba de algunos privilegios políticos y al mismo tiempo económicos. También estaban los vecinos comunes, que eran españoles, que en su gran mayoría fueron partícipes de las huestes de la conquista, desempeñaban algunas labores vinculadas al comercio y distintos oficios. Y por último estaban los indígenas, originarios del continente, mediante la economía tributaban y desempeñaban labores domésticas y trabajaban la tierra. Mamá, papá, repasemos un poco estos contenidos. En forma oral o escrita o pictograma o representación tu hijo puede responder. Recuerda que no hay respuestas malas ni erróneas, sino que es para repasar y afianzar los contenidos que hemos visto a continuación. Pedro de Valdivia y su hueste inicia la conquista de Chile el año. ¿Cómo era la
o sea, la cultura de las civilizaciones de Mesoamérica. La conquista del continente era una verdadera empresa. ¿Por qué? ¿Qué motivaba a los conquistadores a viajar a América? ¿Cómo fue la conquista de México? ¿Con qué se topó? ¿Cómo fue la conquista del Perú? ¿Qué lucha de poder había ahí? ¿Cómo fueron las rutas de exploración de Diego de Almagro y don Pedro de Valdivia? Recuerda, si alguno de estos contenidos que no te recuerdas, tienes la opción de volver a ver este video o poder repasar la presentación. Adiós, que tengan un buen día, nos vemos en una próxima clase de historia.